Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un asunto muy interesante que hemos venido desarrollando. Y en esa semana hemos estado estudiando un tema muy importante, es nuestro último día de estudio, no el menos importante, porque todo el tema ha estado muy importante, muy interesante. Hemos estado estudiando esto que se llama Hasta que la muerte nos separe. Un asunto muy interesante que hemos venido viendo y que afecta a nuestra sociedad en la actualidad. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de Mateo capítulo 19, verso 6, el cual nos dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con este pensamiento, quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar una vez más a través de este medio para juntos compartir el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, pedimos que nos pueda ayudar, pueda guiarnos, pueda bendecirnos mediante este estudio y que podamos comprender su voluntad. Guárdenos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio y convirtiéndose en una sola carne. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo trataron los fariseos de tender una trampa a Jesús sobre el tema del divorcio y las segundas nupcias? Esto es, los fariseos siempre estaban tratando de hacer preguntas a Jesús, no con el afán de saber, pero con el afán de tenderle una trampa. Muchas personas actúan de esta manera. Muchas personas hacen preguntas, no con el afán de saber, pero con el afán de tender una trampa, así como los fariseos. Pero Jesús no fue entrampado. Ellos le hicieron una pregunta en relación al matrimonio, en relación al divorcio y en relación a casarse por segunda ocasión después de un divorcio. Vamos a ver qué es esto y cómo Jesús responde. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver cómo responde Jesús. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 19, y allí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso número 3. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, se alejó de Galilea y vino a la región de Judea, del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y allí lo sanó. Entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo. Le preguntaron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Esto es, los fariseos estaban preguntando a Jesús si era correcto que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier causa. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no se divorciaba para quedarse divorciado. Ellos estaban preguntando porque ellos se divorciaban para después ir con alguien más o casarse con alguien más. Muy bien. Y le pregunta si por cualquier razón es posible que esto ocurra. Esta fue la pregunta que trataban de hacer a Jesús para entramparlo. Muy bien, ¿estamos claros? Esta fue la pregunta específicamente. Esto es, divorciarse con la idea de volverse a casar. Muy bien. Y le dijeron: ¿es posible hacer esto? ¿Es correcto? ¿No? ¿Por cualquier razón? Muy bien, ¿estamos claros cuál fue la pregunta? Esta es la pregunta que ellos lanzaron para entrampar a Jesús. Ahora, vamos a continuar y vamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿Qué normas de moralidad utilizó Jesús para aclarar su postura? Esto es, Jesús ahora tiene que responder, ¿cierto? Y ya hicieron la pregunta llevaba un poco de asunto que ellos querían decir a Jesús, pero Jesús va a elevar la norma de moralidad. Muy bien, entre los fariseos era una cosa simple que se divorciaran y se casaran otra vez por cualquier causa, pero Jesús va a elevar la norma de la moralidad. Vamos a ver cómo fue su respuesta y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos aquí en este siguiente párrafo, que se encuentra en Mateo capítulo 19, en el verso número 4. Mira lo que responde Jesús. Él respondió:
¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Así que Jesús responde, no lo que ellos quieren, pero Jesús les dice, al principio Dios hizo hombre y mujer. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con estas cosas? ¿Por qué Jesús no responde directamente lo que ellos quieren saber? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Este se encuentra en el material que se llama Exaltada a Jesús en la página 50. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del libro, es el plan de la redención. La restauración de la imagen de Dios en el alma humana desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. La elevación del hombre, el poder de Dios, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, estamos claros aquí. Esto es, Dios vino a redimir al ser humano y lo elevó a una norma de moralidad totalmente diferente. Esto es, queremos elevarnos, no queremos hacer lo que es malo, ¿cierto? Muy bien, ¿estamos claros? Esto es de una norma más alta, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo demostró Jesús que cuando una pareja se casa, la unión es para toda la vida? Esto es, Jesús ahora va a mostrar que la unión es para toda la vida. Vamos a ver lo que Jesús dice. Veamos este siguiente párrafo. Mira lo que dice aquí. En el libro de Mateo, capítulo 19, versos 5 y verso 6 dice así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que Jesús habla que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces los dos vienen a ser una sola carne. Esto es, a partir de ahora, a partir que ellos se casan, vienen a ser una sola carne. Y luego Jesús añade y dice, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esto es, no es el trabajo del ser humano separar a las personas que han sido unidas y que Dios así lo ha declarado. Muy bien. Esto es lo que Jesús respondió. El matrimonio no es para un ratito, pero el matrimonio es para toda la vida. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Un pacto con Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Cuál es la visión de Dios sobre el divorcio? Indicando que la unidad familiar completa es una parte importante del plan de Dios. Esto es, ¿cómo considera Dios el divorcio? Y no estamos en contra de las personas que se divorcien, pero ¿cómo ve, cuál es la perspectiva de Dios en relación al divorcio, en relación al plan de la salvación? Muy bien, vamos a tratar de entender esto y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso número 16. El Eterno, Dios de Israel, dice que Él aborrece el divorcio porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia, dice el Eterno, Todopoderoso. Por lo tanto, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. La palabra de Dios nos dice y nos especifica entonces que Dios, desde el punto de vista de Dios, Dios aborrece el divorcio, lo detesta, no le gusta. ¿Por qué? Porque el divorcio tiene que ver con asuntos de deslealtad. Muy bien. Entonces, esa deslealtad violenta la unidad familiar, violenta la pareja. Muy bien. Esa es la razón la visión de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en
los lugares celestiales en la página 204. El amor divino que emana de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo abarca, refinado y purificado. Por él, el amor humano es elevado y ennoblecido. El amor humano nunca puede llevar su precioso fruto hasta que sea unido con la naturaleza divina y ejercitado a crecer hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios felices, hogares felices, el calor de la verdadera amistad y el amor que une los corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado del cielo. Muy bien, esto es, por eso que a Dios no le parece correcto el divorcio. En el divorcio hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Una persona puede divorciarse y decir, bueno, me divorcio, pero la otra parte, la contraparte, queda sufriendo. Los hijos quedan sufriendo. Muy bien, el amor del padre se tiene que compartir con alguien más. El amor de la madre se tiene que compartir con alguien más. Muy bien, los corazones quedan totalmente divididos. La única manifestación correcta de ese amor es cuando nos unimos a Jesús y cuando nosotros queremos crecer en ese amor unidos a Jesús hacia el cielo. Es lo que en el cielo se experimentará, tendría que experimentarse en el hogar. Pero en los divorcios no ocurre esto. Muy bien, hay parejas que se divorcian, uno habla mal del otro y el otro habla a su hijo, a su hija mal del otro. Estas cosas producen mucho dolor. Entonces Dios no ve que sea correcto el divorcio. Muy bien, vamos a continuar y entonces vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo afecta a la persona la promesa legal en el matrimonio de constituir una unidad familiar incluso después del divorcio? ¿Y a quién incluye esa promesa además de la pareja? Esto es, cuando una persona legalmente se casa con alguien más, ¿cómo afecta esto no apenas a la persona, sino a quién más afecta? Y cómo esa unidad queda afectada también aún después del divorcio. ¿Cómo esto funciona? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique, porque muchas personas dicen, bueno, me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos lo que nos dice el libro de Malaquías, capítulo 2, y allí vamos a leer los versos 13 hasta el verso número 15. Y ahí leemos de esta manera. Miren cómo dice. Hasta hacéis eso de cubrir el altar del Señor con lágrimas. Lloráis y clamáis porque Él no acepta más con agrado la ofrenda de vuestras manos. Preguntáis ¿por qué? Porque el Eterno es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. Dios ¿no los hizo uno? En carne y en espíritu los dos son de Él. ¿Y por qué uno? Porque Él procuraba descendientes piadosos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seréis desleales con la esposa de vuestra juventud. La palabra de Dios nos dice que Dios nos tiene por responsable aun que la persona es divorciado. Muy bien, porque hicimos una promesa para con Dios, porque nosotros, Dios nos califica como desleales con la esposa de tu juventud, no con la más reciente o con la número no sé cuál, sino con la esposa de tu juventud, porque Dios deseaba descendientes piadosos. Muy bien, tiene que ver con la unidad familiar esto. Muchas personas entran en un ciclo de dificultades y después los hijos continúan con ese ciclo y los hijos continúan con ese ciclo
Hemos de parar esos ciclos que no están correctos. Pues la palabra de Dios es muy específica en este asunto. Dios no desea que la persona se vuelva desleal con la pareja de su juventud. Muy bien. Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 16 y verso 17. Miren lo que dice. Te librará de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. La Biblia nos habla de este asunto, muy importante. Recuerda, no es un pacto apenas con tu pareja, no es un pacto frente a las autoridades, pero es un pacto con Dios. Esto es, Dios quiere librarnos de esta situación, de las personas que se olvidan del pacto que han hecho con Dios. No quiere que entremos en esas situaciones. Muy bien. Entonces, muy importante que aunque uno pueda disolver lo que quiera, hay un pacto que se hace con Dios. Y ahora, ¿cómo disolver ese pacto? Dios no cambia las cosas. Dios es Dios siempre. ¿Nos damos cuenta? Entonces, muy importante cómo afecta a la persona cuando hace un pacto con su pareja y después se divorcia. ¿Cómo afecta eso? Bueno, la Biblia dice que no desea Dios que pase esto, pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El Ministerio de Curación en la página 275 nos explica: el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinada a ser una bendición para la humanidad y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Muy bien, esto es el plan de Dios al idear la familia, la pareja, el matrimonio, era que fuera una bendición. Hoy día muchas personas contraen matrimonio, luego lo abandonan, luego contraen otro y ahí va quedando muchas dificultades. Muy bien. Y en esas dificultades Dios no desea que entremos. ¿Nos damos cuenta? Son cosas que tenemos que considerar. Por eso que cuando una persona se va a casar tiene que considerar muy bien, sabiendo cuál será su responsabilidad y si podrá sobrellevar las dificultades que conlleva un matrimonio. Porque muchas veces a la primera dificultad las personas dicen, sabes que esto no funciona y se divorcian. Pero Dios no desea que eso ocurra. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo es posible que de repente los judíos afirmaran creer a los profetas? Esto es, los judíos no habían creído muchas cosas, de hecho no habían obedecido. Y Jesús les había dicho muchas veces que pues leyeran los profetas para que vean que ahí hablaba acerca de él. Y ellos no creían esas cosas. Pero ahora de repente cambiaron su postura y dicen, ahora creemos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Porque ellos entraron en esa situación. Veamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Mateo, capítulo 19, en el verso número 7. Mira cómo dice. Le dijeron entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Esto es, a las preguntas de Jesús sobre el caso de divorcio, ellos dicen, bueno, nosotros creemos mucho en Moisés, porque Moisés dijo que vamos a hacer así y somos bien obedientes. Muy bien. Entonces le preguntan, ¿por qué Moisés entonces mandó a hacer esto? De repente cambiaron. Ellos no querían escuchar las cosas de los profetas, no querían escuchar las cosas de la ley, hacían otras cosas totalmente diferentes. Pero en este punto decían, bueno, aquí queremos obedecer. Ahora haznos válido esta carta de divorcio, porque Moisés dijo que así debe ser. Moisés dijo otras tantas cosas. Moisés habló acerca de Jesús y ellos no aceptaron a Jesús. Pero en este respecto ellos querían. Ahora, ¿cómo es que ocurrió esto? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada para entender. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El deseo de todas las gentes en la página 230 nos explica así.
Los fariseos habían aseverado que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Pero la orden que dio al leproso limpiado de presentar una ofrenda según la ley probaba que esa acusación era falsa. Era suficiente testimonio para todos los que estuviesen dispuestos a ser convencidos. Esto es, Jesús era acusado por los fariseos de no seguir la ley, no seguir los profetas. Pero Jesús había actuado en conformidad con la ley y con los profetas. Muy bien. Hoy día es una práctica común decir estas mismas cosas por algunos, y sin embargo Jesús cumplió las cosas como debía, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mira cómo está escrito aquí. Dice a todas las gentes, página 425. La reverencia que ellos, esto es el grupo de fariseos y escribas, manifestaban, ocultaba una profunda maquinación para arruinar a Jesús. Querían valerse de esta oportunidad para asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarle. Esto es, siempre estaban buscando una forma de acusar a Jesús. Y ahora dijeron, ahora si Jesús nos responde cualquier cosa, vamos a mostrar que Jesús no está de acuerdo con la ley de Moisés. Muy bien, ellos decían que iban a encontrar una forma de acusarle. Muy bien, Jesús estaba diciendo que no se separe, pero ellos decían, bueno, Moisés mandó separar. Ahora vamos a ver qué más ocurrió. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 227. Una de dos. O Dios enseña a su iglesia, reprende sus malas acciones y refuerza su fe, o no hace nada de eso. O esta obra es de Dios o no lo es. Dios no entra en componendas con Satanás. Mi tarea durante los últimos 30 años lleva el sello de Dios o del enemigo. En este asunto no hay medias tintas. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Muy bien. Entonces, igual como en aquel tiempo tenían cartas, tenían cosas como la que dijeron los fariseos, tenemos una carta que se dijo, se le dé carta de divorcio, la despide, se la entrega en la mano y la manda a la casa de su padre. Esa era la carta de divorcio. Los fariseos de repente se volvieron celosos en ese punto y le manifestaron a Jesús estas cosas. En la actualidad también, mediante los testimonios, hay cartas que parecieran decir una cosa que no está allí. Esto es, no digo que no lo diga, pero también dicen, bueno, aquí están los testimonios y vamos a ver que Elena White escribió que o sus testimonios son de Dios o no lo son, porque no se va a entrar en una unión entre lo bueno y lo malo, no es correcto. Vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 227. Al alinearse contra los siervos de Dios, está trabajando para Dios o para el maligno. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué sello lleva su obra? Valdrá la pena mirar con espíritu crítico el resultado de su conducta. Esto es, ¿cuál es el resultado de las personas que desean abogar por estas situaciones en el aspecto del matrimonio, del divorcio? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado de su obra? ¿Qué se ha manifestado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ese es el asunto que tenemos nosotros que entender. Muy bien. Muchas personas dicen, bueno, es que yo entiendo así, ahora voy a seguir lo que está aquí. Muy bien, pero ¿cuál es el resultado de su obra? ¿Cuál es la forma de actuar? ¿Hacia dónde nos ha llevado? Es una cosa que tenemos que considerar. Pero recuerda, los fariseos siempre estaban buscando alguna cosa para entrampar a Jesús. Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Permiso. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Qué escribió Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias? ¿Y cómo sabemos que esta impureza no se refiere a la fornicación antes del matrimonio ni al adulterio? Esto es, ¿alguna vez pediste permiso para hacer algo? Estoy seguro que sí. Seguramente pediste permiso a tus padres para hacer algo.
Muy bien, aquí viene este permiso, que es lo que Moisés escribió sobre el divorcio o el repudio y las segundas nupcias. Y entonces, como nosotros sabemos que esta cosa impura o indecente no se refiere ni a la fornicación ni al adulterio. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto y vamos a tratar de analizar estos textos. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios y vamos a leer nuestro primer párrafo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, y ahí vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Y ahí leemos de esta manera. Cuando alguno toma mujer y se casa con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella algo indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y una vez que se vaya de su casa, podrá casarse con otro hombre. Si el segundo esposo también la desprecia, le entrega carta de divorcio y la despide de su casa, o si se muere su segundo esposo, el que fue su primer esposo no podrá volver a tomarla por esposa, después que fue envilecida, porque es abominación ante el Eterno. La Biblia nos dice que en la legislación de Moisés, en la ley de Moisés, no la ley de los 10 mandamientos, pero la ley de Moisés, existía una carta o un permiso que se le dio al pueblo de Israel, donde si algún hombre, cualquier hombre de la sociedad entre los israelitas, se casaba y después por alguna razón encontraba algo que no le parecía de la esposa, él podía darle una carta de divorcio. Y en esta carta de divorcio se la entregaba en la mano, podía irse de su casa y ella estaba libre de casarse con otro. Muy bien. Qué cosa más interesante. Y a su vez, si ella se casaba con alguien más y este con quien se casó no la quería o la repudiaba o moría, el primer esposo no podía recuperarla. Muy bien, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, aquí viene el asunto de algo que no estaba correcto. Esto es, le daban una carta de divorcio por algo que fuera algo indecente, algo que no le gustaba al esposo. Muy bien, esta carta fue un permiso concedido, muy bien, por Moisés, según leemos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa cosa que no le parecía o que le parecía indecente o que le parecía impuro, por el cual le echaba fuera? Bueno, había muchas interpretaciones de este asunto. De hecho, en los tiempos de Jesús había algunas escuelas de los rabinos que enseñaban una cosa y otra cosa. Algunos enseñaban que era cualquier falta de respeto al esposo, cualquier cosa que hiciera mal la esposa, entonces él podía darle una carta de divorcio. Otros enseñaban que era una fornicación antes del matrimonio. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es esta cosa? Porque hay legislación para estas cosas. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 22. Y allí vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Mira lo que dice allí. Pero si resulta verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacará a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La palabra de Dios dice que cuando una persona cometía fornicación, la persona moría. Muy bien, entonces esa impureza, esa cosa que habla allí, esa cosa indecente que se encontraba en la mujer, no era la fornicación, pues por causa de la fornicación ella no se podía casar, sino ella debía ser muerta. Ahora, entonces no era fornicación. ¿Qué era? Vamos a ver qué era. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Todavía no definimos qué era. Vamos al libro de Levítico, capítulo 20, y allí vamos a leer el verso número 10. Vamos a ver lo que nos dice. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro,
el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Así que no era fornicación, no era adulterio, pues la fornicación era penada con la muerte en el antiguo Israel y el adulterio también era penado con la muerte. Entonces, como hemos dicho, este permiso que se les concede, los rabinos habían hecho una interpretación de lo que significaba y en los tiempos de Jesús existían estas dos corrientes. Uno creía que era infidelidad a los votos matrimoniales y otros creían que era cualquier cosa que a él no le agradara, por más mínimo que sea. Muy bien, pero hoy sabemos que no se refiere a ninguna de estas dos cosas. Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. En el permiso concedido, la esposa no puede volver a casarse con el primer marido por ningún motivo después de haber estado casada con otro hombre. ¿Cómo indica la palabra contaminándote que todavía se consideraba pecado? Esto es, cuando la esposa era repudiada, por encontrar algo en ella, algo indecente, era repudiada, el primer esposo, si ella se casaba otra vez, el primer esposo no podía volver a tomarla como esposa. Muy bien, en la expresión de que se contaminaba con ella. ¿Por qué? Porque ella tenía permiso para casarse con otro. Muy bien, vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Levítico, en el capítulo 18 y el verso número 20. Mira cómo dice. Además, no tendrás acto carnal con la esposa de tu prójimo, contaminándote con ella. Esto es, si ella se había casado con alguien más, ella pertenecía a otra persona más. Muy bien. En la legislación de Moisés al pueblo de Israel, el pueblo de Israel quiso copiar las cosas que hacía el mundo y quiso aceptar las cosas que hacía el mundo. Así que se les dio una legislación. Y ahora ella, en esa legislación, cuando se le daba carta de divorcio, ella estaba libre para casarse con otro. Muy bien. Si ella se casaba con otro y aquel otro la abandona, no podía retornar con ella. Muy bien. Porque era considerado la esposa de alguien más. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Aunque no era de su voluntad, ¿por qué Dios dio este tipo de permiso a los israelitas? Entonces aquí venimos a la problemática de esta situación. Muchas personas citan estas cartas, la carta de Moisés, para decir, mira, Moisés dio permiso de divorciarse y volverse a casar. Pero no era el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué se dan estas cartas? ¿Por qué razón se conceden estos permisos? Muchas personas se pueden preguntar, bueno, porque se le concedió por mucho tiempo al pueblo de Israel. Y vamos a tratar de entender estas cartas que no eran lo mejor, pero que se concedieron. Vamos a ver lo que nos dice en la palabra de Dios este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, y allí vamos a leer los versos 24 y verso número 25. Mira cómo dice. Porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres fueron sus ojos. Por eso les di también ordenanzas que no eran buenas y derechos que no podían darles vida. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel se desvió, fue para otro rumbo donde Dios no quería. Esto es, siguieron sus propios caminos, siguieron los caminos de las naciones, profanaron el sábado, desecharon la ley de Dios, sus ojos fueron sobre los ídolos, y Dios les permitió leyes, ordenanzas que no eran buenas para ellos. Muy bien, que si ellos continuaban en esa línea no podrían darles vida. Esto es, no era lo mejor, no era el mejor camino, pero si ellos querían, entonces Dios les permitió leyes que no eran buenas. ¿Nos damos cuenta? No es la voluntad de Dios que haya divorcio, nuevo matrimonio, luego otro divorcio, luego otro matrimonio. Eso no trae cosas buenas.
Muy bien. Pero como el pueblo deseó algo, Dios le concedió y finalmente Dios les permitió hacer cosas que no eran correctas. Muy bien. Porque el pueblo deseaba. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14. Y allí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 5. Leamos allí. Algunos ancianos de Israel vinieron y se sentaron ante mí, y recibí esta palabra del Eterno: Hijo de Adán, estos hombres han puesto ídolos en su corazón y malvados tropiezos ante sí. ¿Acaso dejaré que me consulten? Por tanto, diles, así dice el Señor, el Eterno: todo israelita que haya puesto ídolos en su corazón y colocado tropiezos malvados ante sí, y venga al profeta, yo, el Eterno, le responderé según la multitud de sus ídolos. Haré eso para prender el corazón de la casa de Israel, que se apartó de mí por sus ídolos. Así que la Biblia nos dice que cuando el pueblo fuera a consultar a Dios, porque ellos habían puesto muchos ídolos delante de ellos, habían querido hacer su voluntad. Muy bien. Muchas veces no vamos a tener un ídolo físico, pero vamos a tener una idea fija en nuestra cabeza. Y la idolatramos tanto que estamos dispuestos a ir en contra de la voluntad de Dios, sabiendo cuál es su voluntad. Vamos en contra, entonces llegamos a tener esa clase de idolatría. Así que Dios iba a contestar conforme a la multitud de los ídolos de ellos. Nos damos cuenta porque se le concedió un permiso, aunque Dios no desea. Ya hemos leído en los estudios pasados que Dios no desea el divorcio, repudia el divorcio, no le gusta la infidelidad, no le gusta que las personas queden en estas condiciones, pero si la persona quiere, Dios no puede forzarnos. Muy bien. Y nos contesta de acuerdo a lo malo que hay en nosotros. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 19 y el verso número 8. Leamos allí. Dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así. La Biblia nos dice entonces que ellos guardaron cosas en su corazón, había idolatría, habían hecho cosas que no querían obedecer la ley de Dios, su corazón se endureció. Muy bien, el permiso dado por Moisés, Dios le habló a Moisés, Moisés le comunicó al pueblo, no fue la voluntad de Dios, pero fue la dureza del corazón. Muy bien, así que esta ley no era justa ni correcta. Traía mucha dificultad, traía mucho pecado, dejaba mucho dolor en las familias. Y sin embargo, el pueblo de Israel la practicaba, pero era por la dureza del corazón. Esto es, Jesús no dijo, oh, está correcto. Jesús no dijo, yo apruebo estas cosas. Jesús dijo, ustedes son duros de corazón y por eso se les dieron leyes que no convienen. Pero al principio, esto es cuando Dios creó o cuando Dios instituyó el matrimonio, esto no era de esta manera. No debía ser así. ¿Nos damos cuenta? Esto es, estas leyes eran injustas en muchos aspectos. Por ejemplo, si el hombre encontraba algo indecente, muy bien, o algo que no le parecía, podía despedir a la esposa. Y esto podía estarlo haciendo constantemente. Y ella, según la explicación de los rabinos, podía hacer algo para que la despidieran si quería casarse con alguien más. Nos damos cuenta, esto no era justo. Ahora, la carta de divorcio siempre era expedida por el varón, nunca era expedida por la mujer. Esta ley no es justa en esas líneas. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Dios les permitió porque ellos se habían vuelto duros de corazón, habían aprendido el camino de las naciones, habían visto cómo las otras naciones practicaban, entonces Dios los dejó hacer por la dureza de su corazón. Pero les aclara que al principio estas cosas no son así. Pero esto tiene que ver con la idolatría que creamos en nuestro corazón. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma
inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Espíritu de Profecía en el tomo 4, en la página 237 y la página 238, en la cual nos dice así: desde el rechazo del primer mensaje se han producido un triste cambio en las iglesias. Mientras la verdad es despreciada, el error es recibido y apreciado. El amor a Dios y la fe en su palabra se ha enfriado. Las iglesias han contristado el Espíritu del Señor y éste se ha retirado en gran medida. Las palabras del profeta son terriblemente aplicables. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Tal vez los hombres no se inclinan ante ídolos de madera y piedra, pero todos los que aman las cosas del mundo y se complacen en la injusticia han erigido ídolos en sus corazones. La mayoría de los que profesan ser cristianos sirven a otros dioses, además del Señor. El orgullo y el lujo son acariciados. Los ídolos son puestos en el santuario y sus lugares santos son contaminados. Esto es, hay personas que podemos erigir ídolos delante de nosotros pensando que esto es lo correcto, de mil maneras. Y hablando en relación a esto, el pueblo de Israel también erigió estos ídolos según la palabra de Dios. Y hoy día también ocurre lo mismo, pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El Espíritu de Profecía, tomo 4, página 237, página 238. Antiguamente el Señor declaró a sus siervos acerca de Israel, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Pues, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto es, hoy día también muchas personas van a hablar y van a seguir las directrices de líderes espirituales, de personas que se acomodan a lo que ellos quieren. Muy bien, porque dice que los sacerdotes y los profetas hacían y el pueblo así lo quería. Entonces las multitudes seguirán a personas que hablen conforme al deseo de su corazón. Muy bien, y cuando hablan conforme al deseo del corazón de las personas, entonces tiene multitud de personas. Pero si habla la verdad, muy pocos van a tolerar esa verdad. ¿Nos damos cuenta? Y cuando se habla en contra de las cosas que están mal, la persona se levanta, se enoja, hace cosas que no debe hacer. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 153 nos explica: si amamos las cosas del mundo y nos complacemos en la injusticia o tenemos comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, hemos puesto el tropiezo de nuestra iniquidad delante de nuestro rostro y puesto ídolos en nuestro corazón. Y a menos que mediante un esfuerzo determinado los quitemos de en medio, nunca seremos reconocidos como hijos e hijas de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, mientras nosotros mantengamos ídolos, mientras nosotros digamos, no, es que yo quiero esto es así porque yo así lo quiero, mientras acariciemos aquello que nos separa de Dios, no podemos ser llamados hijos de Dios. Puedo llamarme yo si quiero, pero Dios no me reconoce como tal. Puedo hacer todo lo que yo quiera, pero Dios no me reconoce como tal. Mientras yo mantenga esa situación allí, como el pueblo de Israel lo hizo, al establecer que ellos querían seguir las prácticas del mundo en relación al matrimonio. ¿Nos damos cuenta? Hoy día también existe la misma idea, la misma forma. Pero tristemente, el mundo de hoy no es diferente del mundo de antaño. Pero hemos de seguir la verdad, hemos de seguir a Jesús tal como se nos presenta. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Volver a casarse es adulterio. Un título un poco complicado, pero vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra primera pregunta. ¿Cómo demuestra Jesús que cuando una persona se divorcia por otras razones distintas a la infidelidad, al voto matrimonial, la persona que se divorcia es en realidad responsable del adulterio que pueda
resultar. Esto es, si una persona se divorcia, no por las razones que dijo Jesús, sino por cualquier otra, esa persona se vuelve responsable del adulterio que se cometa. Muy bien, o que resulte de eso. Por supuesto que quien cometa adulterio tiene que responder por su asunto, pero alguien es responsable por eso también. Muy bien, vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre ese asunto. Leamos lo que está escrito en ese siguiente párrafo en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 31 y verso 32. Miren cómo dice. También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Así que si una persona se divorcia solo por causa de fornicación, podía, según Jesús, pero si no se divorcia por esa causa, sino por cualquier otra, expone a su pareja a cometer adulterio. Pero quien se case con esta persona divorciada, quien se case con un divorciado o divorciada, también comete adulterio. Muy bien, ¿estamos claros? ¿Estamos entendiendo esto? Nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Si una persona se divorcia por las razones equivocadas y se casa con alguien más, comete adulterio. La persona que fue repudiada, a quien divorciaron, si se casa con alguien más, comete adulterio, según hemos leído en la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios es muy clara, ¿cierto? Pues vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo se nota la misma conclusión en el debate anterior con los fariseos cuando nos centramos en la última parte del versículo? ¿Se acuerdan ustedes que decía la última parte del versículo? Vamos a tratar de recordarlo. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a la última parte de ese verso. Mateo capítulo 19, verso número 6, en la última parte. Dice así. Mateo 19, 9, perdón. Y dice así. Y se casa con otra, comete adulterio. Muy bien. Así que la Biblia nos dice que si se casa con alguien más, comete adulterio. Y el que se case con la repudiada también comete adulterio. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la palabra de Dios nos explica claramente que el casarse con una persona divorciada nos lleva a cometer adulterio. Pero si me divorcian, alguien me está llevando a cometer adulterio. Pero si yo me caso, voy a cometer adulterio. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la palabra de Dios es muy clara en todo su trayecto, no se contradice en ninguna parte. Entonces estamos claros, ¿cierto? La última parte de la discusión con los fariseos es quien repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y quien se case con la repudiada también va a cometer adulterio. Esto es lo que la palabra de Dios dice enfáticamente. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo sabemos que Jesús no estaba introduciendo un permiso para divorciarse y volverse a casar cuando el cónyuge aún está vivo? ¿Y cómo debemos examinar las evidencias? Esto es, ¿cómo sabemos que una persona, mientras su cónyuge está vivo, no se puede volver a casar? ¿Y cómo sabemos que ese asunto que Jesús está diciendo allí no está abriendo la puerta para que mientras el cónyuge está vivo, otra persona se pueda volver a casar? Algunas personas interpretan de esa manera, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 7, y allí vamos a leer los versos 10 y verso número 11. Mira lo que dice. Leemos allí. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del esposo. Y si se aparta, que se quede sin casar, o reconcíliese con su esposo, y que el marido no abandone a su
esposa. Aquí vemos el asunto claramente enseñado en la palabra de Dios. Esto es, si por alguna razón la pareja se separa, aquí viene lo que dice la Biblia, quédese sin casar. Pero si no se puede quedar sin casar, reconcilie con su pareja. Muy bien. Y que el marido no abandone a su esposa. Esto, la esposa no se vaya, pero si por alguna razón se separan, quédense sin casar. Pero si no se pueden quedar sin casar, entonces reconcíliense otra vez. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo? Esto es lo que la palabra de Dios nos dice en relación a estas cosas. Jesús nos está introduciendo, bueno, se pueden separar y ahí entonces después se buscan a alguien más. No, Dios no está haciendo esto. Dios nunca va a darte una pareja que no te corresponde. Una. Dos, Dios nunca le va a quitar la pareja a alguien más para dártela a ti. Muy bien, ¿estamos entendiendo? Porque la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Si de alguna manera una pareja ya fue unida, Dios no va ahora a decir, ¿sabes qué? Ahora te vas para acá para darle a a otra persona. Ese ya tiene su pareja. No va a hacer esto. La palabra de Dios es muy clara. Muy bien, pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 285 nos explica. La palabra del Señor, hablada mediante sus siervos, es recibida por muchos con objeciones y temores. Y muchos diferirían su obediencia a las advertencias y reprensiones dadas, esperando hasta que toda sombra de incertidumbre sea quitada de sus mentes. La incredulidad que demanda conocimiento perfecto antes de obedecer, nunca cederá a la evidencia que Dios se complace en dar. Nos damos cuenta de esto. Muchas personas dicen, quiero que me muestre aquí donde dice exactamente lo que yo quiero que diga. A veces Dios dejó las directrices a seguir. Están claras allí, pero para algunos no son tan claras, según. Muy bien. Si una persona no está dispuesta a obedecer, no importa cuánta evidencia se le pueda mostrar, no va a querer obedecer. Muy bien. Hay personas que entienden cuál es lo correcto, pero no desean obedecer. Y entonces no se obedece. Algunas personas, ¿sabe qué? No voy a creer hasta ver aquí que diga claramente esto. Bueno, si precisamente no va a ocurrir. Esto es, vamos a dejar nuestra mente estar fija en un asunto que no debe estar. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 285. Él requiere de su pueblo una fe que descansa sobre el peso de la evidencia, no sobre un conocimiento perfecto. Los seguidores de Cristo que aceptan la luz que Dios les envía deben obedecer la voz de Dios que les habla, cuando hay muchas otras voces que protestan contra ella. Distinguir la voz de Dios requiere discernimiento. Muy bien. Entonces, cuando ya se presentó un asunto, otro asunto, y ya se ve cuál es la voluntad de Dios, algunas personas, no, pero es que no lo dice tan claro como yo quiero. Y bueno, cuando la evidencia está en la mesa, nosotros hemos de aceptar esa evidencia por la fe. Muy bien, tenemos que tener fe en que Dios no va a querer algo malo para nosotros, sino va a querer algo correcto, algo bueno. ¿Nos damos cuenta? Y cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando Dios hace en nuestras vidas, entonces vamos a ver que esa evidencia que se nos presentó era correcta. Pero muchas veces estamos incrédulos a la evidencia, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Manuscript Releases, tomo 13, en la página 296, nos dice así. Respecto al divorcio, no estoy preparada para opinar. Ella ha tenido toda la luz que puedo darle y es inútil mantener este asunto constantemente ante ella cuando está perfectamente decidida a seguir su propio criterio. Me has preguntado si pensaba que en caso de que tu mujer te dejara, deberías casarte de nuevo. Yo diría que si alguien que comprendiera todas las circunstancias decidiera casarse contigo, si no hubieras estado casado, no veo ninguna objeción. Esto es, aquí se le pregunta si esta persona, si su esposa algún día lo dejaba, si él podría casarse de nuevo. Muy bien. Y se le responde que la esposa tiene luz, sabe lo que debe hacer, pero tiene su mente fija en un solo punto. Muy bien. Ella quiere hacer su propia voluntad. Ahora, él pregunta si él debería volver a casarse. Esa es la pregunta que le hacen a ella.
Y entonces ella responde sobre este asunto de divorcios y recasamientos. Ella dice que si todos comprendieran, esto es la persona con quien él se quisiese casar, si comprendiera las circunstancias bajo las cuales se va a casar y aún así está de acuerdo, entonces ella no vería ninguna objeción si él no estuviera casado, pero él estaba casado. Muy bien, él estaba casado. No hemos de perder de vista este punto importante. Muy bien, esta es la pregunta que se le hace. Pero ella dice que no está preparada para responder asuntos de divorcio. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice, acompáñame. Manuscript Release, tomo 13, página 296. Pero no estoy totalmente preparada para juzgar si, desde el punto de vista bíblico, podrías casarte de nuevo. Luego la nota de los fideicomisarios dice así: el individuo a quien se dirigía era un eunuco. Mi mente está tan preocupada que no me es posible considerar esta controvertida cuestión del matrimonio y los divorcios. Me gustaría poder ayudarte, pero me temo que no es posible. Esto es, ¿qué es lo que nosotros encontramos en este párrafo y en este texto? En relación a esta persona, desde el punto de vista bíblico, Ellen White no se sentía preparada para juzgar este caso. Si este individuo era un eunuco, si él se podía volver a casar después de haberse casado ya y la esposa lo dejaba, ella no estaba clara, no sabía qué responderle, no le pudo ayudar en esta cuestión. Muy bien. Y ahí entonces hay cuestiones que se presentan delante de nosotros, donde son difíciles a la luz de la palabra de Dios, son difíciles de desentrañar. Pero lo que está claro, y lo que dice la palabra de Dios tenemos que obedecer. Hay cosas muy difíciles de entender, hay cosas muy difíciles de desentrañar, pero lo que está escrito y lo que sí sabemos, hemos de obedecerlo y vivirlo por la fe. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio y un vínculo de por vida. Y nuestra primera pregunta nos dice así: para los que conocen la ley, ¿cuánto tiempo permanece casada una pareja y por qué es tan sólido el compromiso matrimonial? Esto es para las personas que conocen la ley, estas son las personas que saben de estas cosas. ¿Por cuánto tiempo una pareja está casada? ¿Por cuánto tiempo una persona permanece casada? Y por qué esto es tan importante en el compromiso matrimonial. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 7, los versos 1 hasta el verso número 3. Y ahí leemos de esta manera: ¿acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre entre tanto que vive? Una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo, mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley del esposo. Así, si en vida del esposo se uniera a otro hombre, se llamará adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. Según la palabra de Dios, aquellos que conocen la ley sabe que mientras el esposo vive, no se puede casar con alguien más. Muy bien. Y esto aplica para él y ella también. Esto es, si mientras ella está viva o él está vivo, la pareja, si uno de los dos está vivo, no se puede casar con alguien más, pues tiene pareja, tiene esposo. Puede que haya conseguido divorcios legales en el estado, en el país, pero delante de Dios están casados. Muy bien. Y mientras estén casados delante de Dios, mientras la otra parte tenga a su pareja, si se une con este, comete adulterio. Muy bien. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 23. Y ahí vamos a leer el verso 21 al verso número 22. Cuando prometas voto al Eterno, tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque el Eterno lo demandará de ti. Y habría en ti pecado, pero si te abstienes de prometer, no habrá pecado en ti. Esto es,
el voto. Cuando hacemos un voto, no vamos a dejar de cumplirlo, pues el voto está allí, tenemos que cumplirlo. Muy bien. Cuando hacemos un voto, el voto del matrimonio, lo hacemos también delante de Dios. Esto Dios reconoce con la pareja que te casaste. Muy bien. Ahora, puede hacer un voto errado. Puede ser un voto errado delante de Dios. Entonces, vamos a poner en las parejas, por eso es que se tiene que considerar con mucha oración el asunto del matrimonio. Muchas personas dicen, me voy a unir a esta persona. Y delante de Dios están unidos. Después resulta que no era la persona que esperaba. Ay, me quiero desunir. Hiciste un voto. Claro que sí, si procedemos mal, está mal, ¿no? Pero en relación a una persona que está casada, si ya hizo voto, no puede desbaratar el voto nada más porque se le ocurrió y irse con alguien más. Muy bien, porque hemos de hacer voto. Y si hicimos ese voto, si la otra persona hizo un voto, y yo le saco de ese voto, hay pecado, dice la palabra del Señor. Muy bien. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira lo que dice aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 497. En las mentes juveniles, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación. Para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial, liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. ¿Nos damos cuenta? Es por esa razón que, aunque hoy día existen muchos divorcios y nuevos matrimonios, no tienen la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el voto matrimonial solamente puede ser cortado por medio de la muerte. ¿Muy bien? Si en vida se corta, se comete adulterio. Es lo que dice la palabra de Dios y es lo que hemos venido leyendo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿De qué modo la reacción de los discípulos consolida la idea de que el matrimonio es para toda la vida y por qué debemos adoptar esa postura hoy en día? Esto es, ¿qué entendían los discípulos cuando Jesús explicó estas cosas? ¿Y por qué nosotros debemos estar en la misma historia de ellos? ¿Por qué nosotros debemos comprender de la misma manera? Vamos a ver qué es lo que los discípulos entendieron como siendo el matrimonio para toda la vida. Es lo que nosotros hoy día decimos, pero ¿qué entendieron ellos? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos lo que nos dice Mateo, capítulo 19, verso 10 hasta el verso 12. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entonces él respondió, no todos reciben esta enseñanza, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos de nacimiento, hay eunucos hechos así por los hombres, y otros se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. La palabra de Dios nos dice que ellos entendieron que si la condición del ser humano es que no había una forma de que yo pudiera salir del matrimonio, salvo por causa de fornicación, entonces no convenía casarse. Cualquier cosa que pase, cualquier otra cosa que pase, no me hacía libre del matrimonio o de mi pareja. Muy bien, dijo, no conviene casarse. Entonces Jesús les explica, hay eunucos que nacieron así, hay eunucos que los hicieron los hombres y hay eunucos que se hacen a sí mismos por causa del reino de los cielos. Esto es una persona eunuca, es aquel que no podía tener relaciones sexuales con su pareja. Entonces algunos nacen así físicamente, con un defecto físico en sus órganos sexuales. Hay eunucos que los reyes hacían en la antigüedad, muy bien, y luego hay una tercera clase de eunucos que no tienen impedimento físico, pero por causa del reino de los cielos, porque de seguir la voluntad de Dios, se van a quedar sin nadie. Muy bien, ahora Jesús dijo, el que pueda aceptar esto, bueno, que lo acepte. Hay personas que van a decir, no, sabes que yo no quiero. Bueno, está bien, Jesús no va a forzar a nadie, pero tenemos dos opciones. Esto es seguir la voluntad de Dios, no seguirla. Muy bien, no todos lo van a aceptar, pero quien lo va a aceptar va a seguir las palabras de Jesús. Muy bien, pero entendemos entonces que esta era la voluntad de Dios. Esto es lo que Jesús estaba revelando para los fariseos que le preguntaron. Muy bien, entonces
Esa es la posición que Jesús dijo. En la actualidad hay algunos que se quedarán así por causa del reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si alguna persona es repudiado o es divorciado de alguien, luego si se casa con otro comete adulterio. Pero para no cometer adulterio, entonces se va a volver eunuco por causa del reino de los cielos. Muy bien, esto es lo que la palabra de Dios explica. Pues bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué es necesario para mantener unida a la familia? Esto es, en muchas circunstancias, en muchas dificultades familiares, matrimoniales, maritales, se dan. Muy bien. Y son variados los casos que se pueden encontrar y las razones por las cuales uno puede pensar que es válido el separarse y volverse a casar. Pero, ¿qué se necesita para que la familia se mantenga unida y para que no haya ese tipo de separaciones que Dios aborrece? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5 y ahí vamos a leer el verso número 20. Leamos allí. Y la ley vino para que se agrandara el pecado. Y donde se agrandó el pecado, tanto más sobreabundó la gracia. La Biblia dice que la ley vino para que el pecado se hiciera grande. Esto es, el pecado podía pasar por ahí desapercibido, pero cuando la ley lo muestra, el pecado se hace sobremanera pecaminoso. Pero donde hubo mucho pecado, donde hay mucho mal, sobreabundó la gracia, dice la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué es lo que necesita las familias, los hogares, los matrimonios, tú como esposa, tú como esposo, para que se mantenga unida la familia? Necesita la gracia de Jesús. Donde hay pecado, donde hay mal, se necesita la gracia de Jesús. Vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el discurso maestro de Jesucristo en la página 58. Mira cómo dice. La gracia de Cristo, y solo ella, puede hacer de esta institución lo que Dios desea que fuese, un medio de beneficiar y elevar a la humanidad. Así las familias de la tierra, en su unidad, paz y amor, pueden representar a la familia de los cielos. Muy bien, esto es la gracia de Cristo en la familia, puede representar a la familia del cielo. Sin la gracia de Cristo en la familia tenemos muchas dificultades, porque el corazón humano es malo, es perverso, inclinado al mal. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo dice. Ahora, como en el tiempo de Cristo, la condición de la sociedad merece un triste comentario en contraste con el ideal del cielo para esta relación sagrada. Sin embargo, aún a los que encontraron amargura y desengaño donde habían esperado compañerismo y gozo, el Evangelio de Cristo ofrece consuelo. La paciencia y ternura que su Espíritu puede impartir endulzará la suerte más amarga. Esto es, inclusive que hoy podemos pasar por situaciones difíciles y trágicas. Inclusive que hoy puede haber matrimonios destruidos por diferentes razones. La gracia de Cristo puede darnos aquello que nos falta. ¿Nos damos cuenta? El Espíritu Santo puede cambiar nuestras vidas, donde a veces encontramos traición, dificultad y un montón de problemas. Dios puede cambiar eso para que la persona pueda encontrar el consuelo solamente en Dios. ¿Nos damos cuenta? Hoy día en la sociedad que vivimos hay mucho de esto, y hoy día en la sociedad que vivimos tenemos tantas dificultades que finalmente solamente la gracia de Cristo puede sostener las familias, los matrimonios, las parejas. Pero todavía hay más y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El corazón en el cual mora Cristo estará tan henchido, tan satisfecho de su amor, que no se consumirá con el deseo de atraer simpatía y atención a sí mismo. Si el alma se entrega a Dios, la sabiduría de Él puede llevar a cabo lo que la capacidad humana no logra hacer. Por la revelación de su gracia, los corazones que eran antes indiferentes o se habían enemistado pueden unirse con vínculos más fuertes y más duraderos que los de la tierra. Los
los lazos de oro de un amor que resistirá cualquier prueba. Esto es, si Jesús vive en nuestras vidas, si Jesús vive en nuestro corazón, aquellos matrimonios que están pasando dificultades y problemas pueden verse unidos por el amor que Dios imparte en sus vidas. Así que si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por un proceso donde encontraste todas estas dificultades que hemos hablado durante estas lecciones, decirte que el amor de Dios en tu vida puede restaurar todo. Y habrá casos que serán difíciles, pero el amor de Dios en tu vida puede restaurar tu propia vida. Muy bien, así que tengamos mucho ánimo y sepamos que vivimos en los tiempos últimos donde estas cosas serán mucho más abundantes. Pero pidamos a Dios por las familias, pidamos a Dios por los matrimonios, para que se pueda restaurar esa unidad familiar. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprenderla. Queremos pedir que nos ayude a vivirla. Y queremos pedir sobre todo su buen espíritu morando en cada uno, su gracia siendo eficaz en la vida de cada pareja, de cada matrimonio. Usted conoce la situación de cada uno y según su misericordia y bondad quiera usted ayudar a cada uno de ellos. Queremos pedir que nos ayude. Bendiga a su pueblo, a aquellos que nos ven, a aquellos que nos escuchan, quiera darle su buen espíritu. Quede con nosotros y quiera ayudarnos en todas las cosas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que pues si no te has suscrito a nuestro canal, invitamos a que si lo hagas, que actives las notificaciones, que nos comentes pues acerca de lo que hemos estado diciendo aquí y también que lo compartas, compártelos con tu familiar, con tu amigo, con aquellos que pienses que les va a ser de beneficio en su vida espiritual. Y nosotros estaremos orando por ti, te pedimos que ores por nosotros. Nos vamos a encontrar aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Así que Dios te bendiga.